Sean bienvenidos a una nueva entrevista Cabecon. Hoy hablaremos de un tema de gran relevancia, la agenda ASG y su impacto para América Latina y Venezuela. Y para ello tendremos como invitada especial desde Nueva York a la doctora Luisa Palacios. Nos acompañan también Ninosca Silento, directora de Cabecon, y su presidente, el ingeniero Oscar Castro, a quien procederé a darle la palabra para que por favor le dé la bienvenida a nuestra invitada. Adelante, Oscar. Bueno, doctora Palacios, de verdad que es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes sobre un tema tan interesante y que para Cabecon es de suma importancia. En Cabecon nosotros estamos abocados a entender la sostenibilidad y también todo lo que son, lo que tiene que ver con la parte de ambiente, de social y la gobernanza. Hoy espero que podamos compartir para que nuestros afiliados, para que nuestros relacionados puedan conocer más sobre la sostenibilidad y la agenda ASG. Mil gracias, Felipe, mil gracias, Oscar y Ninosca, por esta invitación. Yo feliz de estar aquí para discutir y conversar sobre estos temas que son de tan relevancia para la región y para Venezuela. Bueno, la doctora Palacios es investigadora senior en el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia. Ha sido directora para América Latina de Medley Global Advisors con sede en Nueva York. Se desempeñó como macroestratega para la región andina en la mesa de renta fija de mercados emergentes en Barclays Capital. Fue economista senior del Banco de Cooperación Internacional de Japón en temas de energía y deuda de América Latina. Además, ha trabajado para la Société Générale tanto en París como en Nueva York, donde comenzó siguiendo Oriente Medio, Norte de África y Turquía, y más tarde como economista latinoamericana. Y bueno, se ha desempeñado como consultora del Banco Mundial en la oficina del economista jefe para América Latina. Bueno, bienvenida, doctora Palacio. Quisiéramos comenzar preguntándole, bueno, que nos cuente qué es la agenda ASG y bueno, en qué consiste. Adelante, doctora Palacios. Yo creo que tienen toda la razón de preguntarme primero qué es esta agenda ASG, que viene de las siglas relacionadas a ambiente, a social y a gobernanza. Entonces, realmente es una estructura de inversión, más que todo, en donde empezamos a tomar consideraciones que no necesariamente son las consideraciones tradicionales de la rentabilidad de una compañía, sino que empecemos a entender la rentabilidad de una manera mucho más global, que es una rentabilidad con sostenibilidad. Y esos criterios de sostenibilidad se basan en, bueno, qué tan responsable es usted como corporación en términos de su impacto en la sociedad, qué tan responsable es usted con el manejo que usted tiene del medio ambiente y el impacto de su compañía en el medio ambiente, y qué tan responsable es usted con los criterios de gobernanza corporativa, es decir, usted como compañía, usted sigue las mejores prácticas de gobierno corporativo. Las compañías en este momento, y sobre todo hay sectores muy particulares, y estoy hablando del sector energético y petrolero, en donde el concepto de sostenibilidad está atado al concepto de licencia social para producir. Ese criterio de licencia social para producir tiene mucho que ver con temas que han existido siempre. Esto no es una agenda nueva, esto es una agenda que ha existido de verdad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la hemos reorientado, y temas ambientales y temas sociales y temas de gobernanza corporativa que estaban operando, digamos, de una manera aislada, empezaron a operar de una manera conjunta para definir qué significa que una compañía sea responsable con su sociedad. Lo interesante de esta agenda es que ya no es una agenda de responsabilidad social simplemente que las corporaciones hacen o no hacen porque quieren hacer las cosas bien, sino que se está volviendo un tema de extremada importancia para los reguladores, para los bancos, para los inversionistas, para los gobiernos y para el sistema multilateral. Es que ahora se ha vuelto
un tema de extremada importancia y se volvió un tema de control de riesgo. Es decir, o sea, para ahora yo evaluarle a usted como compañía su manejo, si usted es una compañía que tiene manejo de riesgos financieros y que es una compañía que tiene buenos resultados financieros, ya no solamente lo voy a hacer solamente en base a temas cuantitativos, los típicos temas cuantitativos, si usted gana o pierde plata, sino ahora estamos viendo que para que yo le preste y para que el sector en líneas generales, el sector empresarial o el sector financiero lo asegure, le preste, quiera comprar sus bonos, si usted es una empresa listada, quiere comprar sus activos, empieza, ya no es suficiente que usted tenga buenos resultados, sino que el manejo de riesgo se está viendo no solamente como un manejo de riesgo sectorial o operativo, sino como un manejo de estos riesgos ASG que se están volviendo extremadamente importantes como un instrumento de reputación y de contribución al medio ambiente. Entonces, la otra cosa que yo creo que es muy relevante es que esto no es una agenda que viene de Europa o de los Estados Unidos, esto es una agenda que viene de las Naciones Unidas, es una agenda que tienen tiempo con esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace ya casi más de 20 años, las reuniones de Río con respecto al tema de ambiente. Entonces, cuando acabamos de escuchar que a finales en octubre se desarrollaron estas reuniones de COP26 en Escocia, en Glasgow, se llama COP26 porque es la 26ª vez que se reúnen. Entonces, el mundo tiene 26 años en esto. Hace unos años empezó este tema, o hace un año, hace 2 años empezó este tema. No, esto es una moda, esto no es ninguna moda. Yo les diría que para mí la fecha más relevante en cuando estas cosas se empezaron a cristalizar de una manera bastante clara fue en el 2015, con la reunión del Club de París de cambio climático, porque esa fue la primera reunión donde los países, estamos hablando de todos los países que son miembros de las Naciones Unidas, suscribieron acuerdos en donde ya no era simplemente que vamos a conversar y nos vamos a poner todos de acuerdo, es que ya es un tratado, todos los países, esto ya es un tratado internacional, tiene figura y relevancia y importancia como tratado. Entonces todos los países se comprometieron a que ellos iban a seguir estos temas, sobre todo de cambio climático, y que se iban a comprometer con una reducción importante de sus emisiones de gases de invernadero. El mismo año, en el 2015, las Naciones Unidas también sacó otro digamos, acuerdo, que fue el Acuerdo de Desarrollo Sostenible. Y en ese acuerdo hay 17 principios que van desde respeto a derechos humanos, diversidad de género como un principio fundamental, derecho a paz y seguridad social, derecho a acceso a energías limpias y renovables, derecho a acceso a energía. Entonces, estos objetivos también se pasaron por las Naciones Unidas, y les tengo que decir, todos los miembros de las Naciones Unidas aprobaron estos principios, que son los principios de sostenibilidad para el 2030, se llamaban así. Entonces, en el mismo año, hubo 2 tratados importantes donde las naciones se comprometieron con el cambio climático y con perseguir y promover, integrar dentro de sus políticas públicas el tema de desarrollo sostenible. Esto es un ecosistema súper complejo que tiene años gestándose y que trae, y que estos temas de ASG, de desarrollo ambiental o responsabilidad ambiental, responsabilidad social y gobernanza corporativa, no son cosas que nos acabamos de inventar, son cosas que tienen las Naciones Unidas empujando a las compañías, empujando a los gobiernos, y simplemente lo que se cristaliza son estos 3 principios dentro de una estructura que ahora le dice a los gobiernos y a las empresas cómo es que usted tiene, qué significa ser tener una buena, o ser un actor económico responsable dentro de la economía global. Muy bien, Luisa, queda muy claro cuál es el origen, y también muy claro
que este tema se viene trabajando desde hace unos cuantos años atrás. Y en ese acuerdo, lo que fue el acuerdo del 2015, la firma del Acuerdo de París, donde se comprometen tantos países, sabemos que hay unos, tanto en materia de climática como en materia de sostenibilidad, que están mucho más avanzados que otros, ¿no? En los distintos continentes tenemos una Europa que pareciera mucho más avanzada o centrada en compromisos, unos Estados Unidos que ha tenido variaciones en posiciones, pero me gustaría saber, tú que has investigado tanto el tema, ¿cuál podría o cuál es la situación de América Latina, ¿no? Y además, ¿qué puede significar esto para Venezuela? ¿Cuál es la importancia que tendría que Venezuela se case a través de sus distintos sectores con estos criterios de ambientes sociales y de gobernanza? Gracias, Ninoca, por la pregunta, que es bien acertada, ¿no? Porque el tema con hacer firmar estos tratados y comprometerse con estos principios es que las Naciones Unidas no se ha quedado allí de que simplemente me voy a quedar tranquila con que usted firme estos tratados, sino que lo que yo he visto que las Naciones Unidas ha hecho es, y les comentaba antes del ecosistema, es crear esta red, ecosistema de organizaciones que han ido desde hace años y llevado el mensaje a cada uno de los países, a cada uno de los actores, a cada una de las compañías. Y entonces a mí me ha llamado la atención que han establecido esta agenda bastante compleja de responsabilidad y donde hacen una revisión o yo diría que una revisión, es más que revisión, es que ellos son los responsables, estas distintas organizaciones que les voy a comentar en un minutito, son responsables por hacerle seguimiento a cómo usted está, o sea, no solamente que te quedaste y dijiste, sí, yo me voy a comprometer y yo voy a firmar, sino que entonces hay unas organizaciones que se encargan de ver cómo es que cada una de estas empresas que firmó, cada uno de estos países que firmó, está respondiendo y está cumpliendo con estos objetivos. Entonces hay todo un sistema de gobernanza que controla y que está pendiente y que está registrando y que está desarrollando métricas, sistemas de reportaje. Entonces esto es un sistema bastante complejo del cual no se escapa América Latina. Es que no hay manera y creo que le va a ser cada vez más difícil a Venezuela simplemente no estar en línea con estos principios. Hay una organización que se llama la Organización de los Principios para Inversiones Responsables. Yo quiero que vean, y es la que tienen enfrente en esta pantalla que les traje, porque a veces es bueno poner las cosas en gráficos, ¿no? En el 2006 tenían a menos de 200, 300 organizaciones en distintos países diciendo que nosotros como inversionistas vamos a cumplir con estos criterios a la hora de hacer inversiones. Es decir, cuando yo hago una inversión, yo solamente hago una inversión en compañías que estén alineadas con estos principios. Miren el número en el 2006, miren el número en el 2021. En este momento hay 4.000 empresas financieras. Representan 140 billones de dólares en activos en todos los países del planeta, que ellos se han ido a todas partes. Entonces, si usted es un fondo de pensión, si usted es un fondo de inversión, si usted es un fondo que invierte en bonos, si usted es un fondo que presta dinero y usted firmó este mandato, entonces ahora usted se está comprometiendo con el PRI de que usted va a hacer efectivamente inversiones responsables. Y además, usted como fondo o como organización financiera, entonces también reporta su portafolio. Y reporta su portafolio explicando que su portafolio
está invertido en organizaciones que también siguen los principios de sostenibilidad. Y eso es importante porque al final las empresas necesitan acceder a financiamiento, ¿no? Entonces el acceso a financiamiento es un mecanismo de transmisión realmente bastante importante a la hora de hacer que firmas y que compañías decidan que bueno, que sí, que se tienen que ir que tienen que empezar a asumir estos compromisos y asumir estos principios en su manera de gestión y a reportar sobre estos principios, porque si no, no tienen acceso a financiamiento, punto. La otra cosa que a mí me llamaba la atención, y esto es principalmente también importante en América Latina, es este principio de sostenibilidad de las bolsas de valores. Todas las bolsas de valores, la mayor parte de las bolsas de valores de América Latina están registradas aquí. Es que de verdad estamos hablando de 56.000 empresas en 112 países. O sea que 112 bolsas de valores han firmado que ellos van también a seguir principios de sostenibilidad de las personas, de las compañías que reportan dentro de, que están listadas. Y ahí están realmente la mayor parte de las bolsas de valores de la región. Entonces, no solamente es que tienen a sus acreedores, que las Naciones Unidas también reclutó a todas las bolsas de valores en América Latina y en los países emergentes. No es que usted se puede ir para África y Asia porque ahí no existe, no, es que está en todas partes, son 112 países. Después está otra organización que se llama el Compacto Global de las Naciones Unidas. El Compacto Global de las Naciones Unidas, entonces, es para compañías. Entonces, tienen registradas 14.000 compañías en 162 países que ya están haciendo 84.000 informes de ASG. Esto no es, esto es consecuente. O sea, yo les digo que yo he estado siguiendo particularmente en el sector petrolero, quienes están firmando esto y están firmando las empresas petroleras estatales. Les digo que las empresas que están en OPEC, las empresas petroleras estatales no están firmando ese tipo de cosas, pero las empresas estatales de otras partes sí lo están haciendo. ¿Y cuáles son esos principios? Principios de derechos humanos, principios con respecto a cómo trata usted a sus empleados, principios de medio ambiente y responsabilidad ambiental y principios anticorrupción que tienen que ver con gobernanza. En este momento, la manera como uno tiene que entender ese ASG es que A es medio ambiente, S tiene que ver con cómo usted trata a sus empleados, tiene que ver con el labor, esta parte de empleados. Derechos humanos también está dentro de la S, y la parte de G tiene mucho que ver con anticorrupción. Y estos principios están alineados con los principios de sostenibilidad de los que hablamos de las Naciones Unidas, que son 17. Aquí simplemente están tratando de reducirlo a empresas y no a sector financiero. Y después, además, está también la otra pata del sistema financiero, que son los bancos, que asesoran, o sea, que también ayudan a las organizaciones, a las compañías a emitir acciones o a emitir bonos, pero no necesariamente son ellos los que tienen ni las acciones ni los bonos, pero asesoran y usted tiene cuenta bancaria con ellos. Bueno, ellos también están registrados en lo que se llama los principios de responsabilidad bancaria. Tienen bajo administración, ya lo que han firmado estos son más o menos como 65 billones. El porcentaje del sistema bancario mundial es el 40% del sistema bancario mundial ya está metido en esto, y el número de empresas es 252. Yo les puedo decir que la mayor parte de los bancos de América Latina, los bancos grandes en América Latina, están suscritos. Y una de las cosas que me está llamando mucho la atención es que también está impactando las aseguradoras. Eso es extremadamente relevante, porque una compañía, particularmente compañías que exportan o que están en sectores muy particulares donde hay accidentes y eso, necesitan estar aseguradas, y porque a veces este tipo de problemas puede causar impactos importantes financieros si uno no está asegurado. Entonces, imagínense si con el tiempo las aseguradoras van a empezar a dejar de no asegurar
a compañías que no les parezca que están en línea con los principios de sostenibilidad. Entonces, en América Latina, yo lo que he visto es, en primer lugar, América Latina normalmente operan todos los bancos y todos los fondos de inversión que son internacionales. Entonces, ahí, o sea, que esté funcionando en Estados Unidos, que esté funcionando en Europa, ya de por sí es una buena parte de los acreedores que están trabajando con América Latina. Pero lo interesante de verdad es ver que América Latina como tal, la cantidad de bancos, la cantidad de compañías, las aseguradoras locales, los fondos de pensión locales están empezando a ser suscritos. Yo les tengo que decir que ya en varios países empieza a haber regulación de que si usted es un fondo de inversión, usted tiene que invertir en compañías responsables. Entonces, ya hay regulación en México de los fondos de pensión, hay regulación en Chile de los fondos de pensión, empieza a haber regulación en Brasil. O sea, ya todos nos estamos yendo hacia un incremento en la regulación. Estamos todavía bastante detrás de Europa. Les tengo que decir que hasta Estados Unidos está detrás de Europa, porque Europa está a la vanguardia de esto, pero empiezan a haber signos, como les acabo de mencionar, de que las compañías listadas en la bolsa, porque las bolsas de valores están en esta onda, todavía, como les digo, no están requiriendo, salvo 2 excepciones, no están requiriendo que usted emita estos reportes, pero cada vez más están llevando a las compañías listadas en la bolsa que reporten. La segunda cosa es que los bancos centrales de muchos de estos países empiezan a ver el tema como un tema de riesgo financiero y estabilidad financiera. Entonces la bolsa de valores ataca a la compañía que emite. Los sistemas financieros, los reguladores financieros empiezan a regular al sistema financiero local. Entonces también estamos viendo cómo eso está afectando la manera como las fuerzas que están llevando a las distintas compañías en América Latina a reportar. Entonces, yo lo que veo es que, aunque América Latina esté rezagada, lo que yo veo es la tendencia. Entonces, esto no va todavía a afectar de una manera significativa a Venezuela, que es de la que está más rezagada con estos temas. Pero lo que yo les quería poner es la película. ¿Hacia dónde va esta película? Esta película es larga, va a tomar tiempo, esto no es mañana, pero lo que yo estoy viendo cada vez más es que el acceso a financiamiento, el acceso a contrapartes comerciales, el acceso a mercados, va a empezar a forzar y a crear incentivos bastante fuertes para que aquellos que están todavía más rezagados o se montan o se encaraman o van a tener, los costos van a ser altos. Y entonces yo lo que creo es que esto es un mensaje de, es verdad, esto no es inmediato, usted puede perfectamente seguir como compañía sin importarle ninguna de estas cosas, pero en algún momento le va a empezar a afectar de una manera muy significativa. Entonces ese es el mensaje que les quería dejar con respecto a este tema. Y es bueno a veces tener también, entendernos nosotros, no solamente dentro del contexto de América Latina, sino dentro del contexto global. Y yo lo que les puedo decir es que ahí está Venezuela, ¿no? Entonces tiene muy poca capacidad de resiliencia, es decir, de adaptación, pero está muy expuesta a este tema de transición energética. Y les tengo que también explicar una cosa, que los temas ASG no es lo mismo que la transición energética, no están viniendo de la mano. Entonces, eso es parte de crear también, o sea, la capacidad de adaptación se crea. Entonces, esto es un tema de política pública, esto es un tema de inversión en capacidad de adaptación. Y yo lo que veo es que eso es parte de lo que se evalúa también el tema ASG, es la capacidad que tiene una compañía, la gerencia de una compañía y un país de poder adaptarse a estos cambios que están viniendo, que son tanto cambios institucionales como cambios climáticos que están llevando a decisiones realmente importantes que van a garantizar el futuro de compañías y de cómo los países se van a insertar en la economía global. Entonces les pongo esa tabla allí
para enseñarles varias cosas. Una, que en este momento Venezuela realmente es de los peores en América Latina en términos de resiliencia, o sea, de capacidad de adaptación, y además es uno de los que tiene más dependencia o que está más expuesto. Pero América Latina tiene, en líneas generales, yo lo que veo es que América Latina, aun cuando no tenga tanta, hay varios países que no tienen tanta exposición, no tienen tanta tampoco capacidad de adaptación. Entonces, el gran reto, me parece, de política pública es de construir esa capacidad de adaptación. Y tenemos tiempo para hacerlo. Esto es una venta, como les digo, esto va a tomar tiempo, pero no nos podemos quedar en los laureles. Esto hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a pensarlo, y el esfuerzo que está haciendo Cabecom me parece maravilloso, de traer este tema a colación, de traer este tema a sus miembros, porque son temas que hay que empezar a pensar, y hay que empezar a entender, y hay que empezar a crear las capacidades para poder, por lo menos desde el punto de vista individual de cada empresa, empezar a invertir en mecanismos de adaptación. Luisa, muy, muy interesante esta lámina. De verdad que la información que contiene hay que analizarla y hay que prepararse para eso. Ahora, Cabecom recientemente diseñó y está realizando una encuesta para conocer el grado de familiarización y compromiso de las empresas venezolanas proveedoras de bienes y servicios. Recibidas ya algunas de estas encuestas, pareciera que si no corremos, no nos montamos en el tren. En este sentido, Luisa, ¿cómo afecta la agenda ASG en la práctica a las empresas? ¿Y cómo se puede ir incorporando el tema en la gestión de las empresas? Gracias por la pregunta. Miren, yo lo que veo es que una manera, o sea, la primera cosa que tenemos que entender es que los reguladores se están metiendo. Les estaba comentando que los reguladores es una de las fuerzas, yo creo que más importantes que estamos viendo. En la Unión Europea, o sea, ya está, usted está obligado. Eso no solamente las empresas listadas en la bolsa, pero ya empieza a haber regulación de que las empresas privadas también van a tener que, de cierto tamaño, van a tener que empezar a emitir o reportar con respecto a criterios de ASG. Yo lo que les diría es que en Estados Unidos están rezagados, la SEC todavía está estudiándose el tema, se está estudiando el tema, y yo creo que va a venir posiblemente, no sé si al final del año o a principios del próximo año, con una guía sobre las empresas listadas en la bolsa, cuál debería ser un poco la manera como ustedes deberían reportar. En este momento, muchas de las compañías, y no todas las compañías listadas en la bolsa, me atrevería a decir, tienen algún tipo de reporte ya de ASG. Lo que todavía no está es regulado ese tema de los reportes. ¿Qué es lo que usted realmente tiene que reportar? Todavía no está regulado. Entonces hay mucha confusión. Eso sí les digo, mire, como compañía, navegar esto es muy complejo, porque hay muchos estándares y hay muchas distintas metodologías que hay que seguir. Entonces, yo creo que va ayudando que empiece a haber regulación, así como hay regulación particularmente, o sea, lo bueno, una de las cosas que pasa cuando usted es el primero que llega, es que casi que usted pone los estándares, ¿no? Entonces, una de las cosas, por eso es que es importante seguir lo que está pasando en Europa, cómo lo están pensando ellos, qué están haciendo, qué están mandando, porque puede ser que la SEC en Estados Unidos venga con otro criterio totalmente distinto, con otra metodología, pero ya empieza uno a ver por dónde van los tiempos. Yo lo que les puedo decir es que me da la impresión de que los Estados Unidos va a ser muchísimo menos invasivo con el tema de ASG en su conjunto. Me da la impresión de que ellos se van a enfocar. O sea, eso no quiere decir que las empresas no reporten. Las empresas en Estados Unidos que están listadas en la bolsa van a seguir reportando en base a todos los temas, porque los estamos obligando a todas maneras en el sector financiero. O sea, si usted no tiene acceso a financiamiento. Entonces, yo creo que eso por un lado. Pero desde el punto de vista legal, yo creo que la SEC se va a enfocar en el tema ambiental y en el tema de
Y el tema ambiental es un tema complejo, porque el tema ambiental tiene varias aristas. El tema ambiental tiene, la primera cosa es cuál es su nivel de emisión de gases de invernadero. Y eso tiene que ver con su intensidad de carbono en la manera como usted funciona. Pero esa no es la única cosa que importa aquí. En el tema ambiental importan también cosas como cuál es su manera, cuál es su uso de energía. O sea, usted es eficiente en el uso de su energía y qué tipo de energía usa. Eso tiene también que ver con emisiones. Pero también tiene que ver con prácticas que en sector, yo creo que para ustedes los ingenieros y el sector petrolero, y el sector energético, en líneas generales, son las prácticas de seguridad ambiental y de seguridad de operaciones, que se conocen bajo el criterio de HSE. Pero eso les puedo decir que es una de las métricas que existe. O sea, cómo usted maneja dentro de sus operaciones temas de seguridad operacional y ambiental. También es el tema de cómo usted maneja los accidentes, cómo usted maneja y el número de accidentes que usted tiene, cómo usted maneja también su utilización de agua. ¿Usted es eficiente en la manera como utiliza el agua o no? Y cómo recicla esa agua, cómo está además disminuyendo o haciendo más eficientes sus operaciones con respecto al tratamiento de agua. También cómo maneja sus desperdicios en líneas generales, que pueden ser tóxicos o no. Entonces, realmente este tema de ESG no es solamente de cuál es su estrategia de transición energética, es cuál es su estrategia de manejo operacional en relación a temas que tienen impacto negativo en el ambiente, en la comunidad en la que usted trabaja y con sus empleados. Entonces, este tema de seguridad operacional es un tema fundamental en la agenda ESG. Entonces, eso se los digo como parte de cómo entender la agenda ESG. La agenda ESG es una agenda de transparencia, es una agenda donde usted va a empezar a reportar una cantidad de cosas. Varias de estas cosas van a ser cualitativas, otras de estas cosas van a ser cuantitativas. Entonces, el número de accidentes que usted tiene es un número. El número de trabajadores que mueren por accidentes es un número. Pero si usted internamente en la compañía tiene claramente sistemas operacionales, o sea, ¿cómo maneja usted accidentes? O sea, ¿cuál es la operacionalidad o las prácticas para manejo de desperdicios? Entonces, hay unas que son cualitativas y que tienen que ver con gobernanza también. Entonces, yo les diría que eso es lo que significa. O sea, este es el impacto que tiene. Usted como compañía ahora usted nos tiene que decir una cantidad de cosas, porque eso es lo que les van a obligar, eso es lo que está obligando a los reguladores. Usted ahora nos tiene que publicar y nos tiene que decir en sus balances todas estas métricas. Y por eso es que definir cuáles son las métricas sobre las cuales los reguladores quieren que usted reporte es extremadamente importante, porque esto es lo que determina qué va o qué no va en un reporte y cuál es el esfuerzo que hay que poner dentro de una compañía desde el punto de vista de los reportes que están pidiendo. En el tema, yo les digo, mira, lo que yo he visto con respecto a América Latina en términos comparativos es que en el tema de gobernanza, ahí sí es que tenemos que poner bastante esfuerzo. Y el tema de gobernanza es un tema muy complejo. El tema de gobernanza tiene que ver con, primero, si usted es una compañía que tiene una junta directiva, ¿quién es su junta directiva? ¿Cuál es la competencia de su junta directiva? ¿Cuál es la independencia de su junta directiva? Y esto es importante dependiendo si usted es una empresa estatal o usted no es una empresa estatal, porque todo el tema de independencia de las empresas estatales con respecto a la posibilidad de influencia política es un tema súper importante dentro de la manera como se entiende la gobernanza. Son las mejores prácticas. Usted tiene una junta directiva, usted tiene responsabilidad fiduciaria y la responsabilidad fiduciaria tiene que ver con hacer que esta compañía se maneje en las mejores prácticas. ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Bueno, entonces explíqueme usted cuál es su sistema de regulación. Si usted tiene lo que se llama un Chief Compliance Officer, eso tiene que ver con
con actividades que más que todas están haciendo los abogados, que tienen experiencia en todo lo que tiene que ver con código de conducta, procesos por medio de los cuales usted reduce prácticas corruptas, procesos de fraudes y este tipo de cosas. Entonces, tiene que ver con cuáles son los controles que tiene, con los controles internos de una compañía para evitar este tipo de prácticas que tienen un impacto no solamente sobre los empleados, sobre la sociedad, sobre la comunidad y sobre sus acreedores. También tiene que ver con las prácticas de sus de procura. ¿Cómo maneja usted el tema de procura? ¿Cuáles son los controles que usted pone en el tema de procura? ¿Cómo se seleccionan a las empresas de la procura? Entonces no solamente es su máximo gobierno, su máximo ente de gobierno en el sentido de quiénes son los responsables de esta compañía, también tiene que ver con quién es su tren ejecutivo y cómo se selecciona, cómo cumple con mejores prácticas, cómo los códigos de conductas internos. Después tiene que ver con los procesos internos de una compañía para evitar y para los procesos internos de la compañía que tienen que ver con mejores prácticas operativas, mejores prácticas financieras y mejores prácticas de manejo de riesgo. Entonces, y después la cuarta que tiene que ver con el manejo de lo que se llama el supply chain, que son las cadenas de suministro. En estas métricas que son, o estos criterios que están tanto en la parte social como en la parte corporativa, están temas como cómo maneja usted sus empleados, los empleados con respecto a su cadena de remuneración, cómo retiene usted capital humano, cuáles son las prácticas de seguridad para sus empleados, cuáles son las prácticas sociales para sus empleados, y qué tan diversos sus empleados. Usted tiene mujeres en la junta directiva, no tiene mujeres en la junta directiva, tiene mujeres en el tren ejecutivo, no lo tiene. O sea, estas son cosas que ya no les tengo que decir, de verdad, la literatura con respecto tanto a países emergentes como países en desarrollados, con respecto a la presencia de mujeres en el tren ejecutivo y en la junta directiva es contundente. Y esto viene de la parte académica, la importancia del rol de las mujeres en la evaluación de una compañía, en el seguimiento de las mejores prácticas corporativas y en el seguimiento de temas ASG. Esto para decirles que yo cuando estoy viendo los criterios ASG, estoy viendo que le están metiendo muchísima cabeza a cuáles, dentro de los criterios ASG, cuáles son las categorías que son relevantes. Aquí todavía hay mucho que se está definiendo porque esto es una agenda extremadamente compleja para una compañía desde el punto de vista de reportaje. Pero yo les quería poner esta información de cómo los bonos y los préstamos y los bonos ASG están empezando a ser casi, yo no estoy segura que ya estemos en la práctica común en los países desarrollados, pero han aumentado de tal magnitud el número de bonos, el número de préstamos que se definen como ASG, que yo creo que esto es que va a ser imposible en el tiempo no entender que esto, o sea, que el acceso a financiamiento va a también estar bastante relacionado al seguimiento de estos temas. Y yo les quería dar un ejemplo, esto con respecto al sector de petróleo y gas. Esto es una lista de todos los tópicos sobre los cuales tiene que reportar y la importancia desde el punto de vista de los valores que estábamos comentando anteriormente, de los valores de desarrollo, de sostenibilidad. Y esto viene de una de las casas más importantes que dan guías de cómo reportar en estos temas. Entonces, cuando usted es una empresa de gas y petróleo y usted va a hacer un reporte a ASG, el reporte tiene que tener todos esos tópicos que están viendo allí, los tiene que tener y usted tiene que reportar sobre todo esto. Y además explicar lo que ellos les ponen allí es por qué son importantes desde el punto de vista, este tópico, en qué importa en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se definieron en las Naciones Unidas. Entonces, yo les puedo decir que hay una cantidad de información disponible, gratis, que están dando
tanto las casas que reportan o que definen cómo es que se reporta sobre ASG, como las casas de rating, como las casas como los multilaterales, sobre estos temas. Así que me parece maravillosa la iniciativa que tienen de de crear sensibilidad porque esto va a tomar un tiempo, estos no son temas fáciles, reportar sobre esto es extremadamente complejo y requiere, yo les diría, mi experiencia, requiere cambios institucionales. O sea, esto no es una cosa que usted simplemente puede reportar y ya. O sea, porque el reportar sobre estas métricas significa es qué está haciendo usted como empresa, cómo está viviendo usted estos temas, cómo los está adaptando. Es la adopción, no es el reportaje, es la adopción de estos temas. Entonces, esto va a tomar un tiempo porque requiere muchas veces repensarse ciertos procesos, fortalecerse otros. Yo estoy empezando a ver que esto está generando distintas valoraciones de las capacidades técnicas de distintas áreas de especialidad con respecto a los servicios. Entonces, los dejo aquí y les agradezco enormemente la invitación a esta plática que es de suma importancia. Luisa, muchísimas gracias por esta brillante presentación. Te cuento que supera las expectativas que tenía del tema y nos da mucho para que en Cabecom podamos continuar trabajando en esto que nosotros queremos promover, la agenda ASG. Queremos seguir trabajando con el tema de sostenibilidad y obviamente tenemos mucho, pero mucho trabajo por delante que adelantar. Con lo que hoy aprendimos, estoy seguro de que nosotros vamos a continuar nuestra labor de ser unos promotores de la concientización de no solamente del sector de consultoría, los sectores de industria, los sectores de comercio, sectores de construcción, sector petrolero en específico. Vamos a buscar estar trabajando con ellos y estoy seguro de que pronto tendremos también oportunidades para conversar nuevamente contigo. El tema que nos menciona sobre las multilaterales financiando estos programas de capacitación es un tema que Felipe y la comisión que él dirige, que es la de la Comisión de Desarrollo Sostenible, van a trabajar bastante en esto para poder nosotros seguir aportando. Muchísimas gracias nuevamente y agradecidísimo. A usted, Oscar, Felipe y Ninosca, para mí realmente es un honor y un placer estar con ustedes. Esto es un tema de extremada relevancia y como ven, es un tema que me apasiona y es una de mis agendas de investigación aquí en la Universidad de Columbia y yo les agradezco el espacio y además les aplaudo el esfuerzo de entender estos temas porque van a ser muy relevantes en el futuro para nuestra región y para Venezuela. Gracias. Ok, bueno, la verdad que agradecidos por esta magnífica presentación de la doctora Palacios. Muchas gracias a todos por su participación, Ninosca, Oscar. Ha sido una excelente jornada, muchas gracias a todos. Seguiremos conversando sobre este tema y bueno, un cordial saludo. Hasta luego. Hasta luego todos.